Buenas tardes, soy Joan Pino y vengo a explicar el capítulo 1. Habían supermercados, pero no televisión, lo único que había era en radio, por lo cual se podía escuchar los programas de Tarzán y muchos más. También circulaban los primeros coches después de la guerra, que fueron Dodge y entre otros más. Habían películas de Elmore Flynn y Tyrone Power. También a Martínez con una de episodios completa, La invasión de Mongo, y era una película muy predilecta. Estamos sin ti, La Rodalla y muchos más. Había muchas enfermedades, amenazas de la naturaleza y cosas así. Este capítulo también nos habla que había muchas actividades que le colocaban en el colegio, pero al mismo tiempo eran muy duros los castigos. Eran planas, largas y entre otras. Entre lo que le enseñaba estaba la geografía, la lengua nacional y muchas más. Los mayores se quejaban de la inflación, los cambios, la delincuencia, el tránsito y muchas cosas más. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Ortúa. Capítulo 2. En el recreo ellos comían tortas de nata y jugaban a los dos bandos, árabes y judíos. Cuando eso se acababa de establecer la guerra entre Israel contra la Liga Árabe. Los niños que eran de árabe y los judíos solo se hablaban para insultarse y pelear. Bernardo Mondragón, que era el profesor, les decía que ellos habían nacido ahí y que son tan mexicanos como sus otros compañeros. En las filas de atrás siempre sonaba una risita y Mondragón los observaba triste y lo que hacía era preguntarse qué iba a hacer de ellos con los años, ya que más adelante iban a haber males y catástrofes. Los turcos no resultaban tan extraños como Jim, que nació en San Francisco y hablaba sin acento los dos idiomas, o Toru, otro compañero de Carlitos, quien creció en un campo de concentración para japoneses. También estaba Peralta y Rosales, que ellos no pagaban colegiatura ya que eran becados. Ellos vivían en vecindades ruinosas de la colonia de los doctores. En Romita era un pueblo aparte, que se decía que allí vivía el hombre del costal, el gran robachicos, se decía que si ibas a Romita te secuestraban, te sacaban los ojos, te cortaban las manos y la lengua también. Se decía que de día era un mendigo, de noche era un millonario elegantísimo gracias a la explotación de sus víctimas. Antes de la guerra en el Medio Oriente, la clase consistía en molestar a Toru. Carlitos nunca se sumó a las burlas, ya que pensaba en lo que sentiría él, único mexicano en la escuela de Tokio, y pensaba también en cómo se sentiría Toru. Una vez Toru se cansó y por poco hace pedazos a Domínguez. Lo obligó a pedirle perdón de rodillas, y desde ese día nadie volvió a meterse con Toru. Hoy él dirige una industria japonesa con 4.000 esclavos mexicanos. Él no entendía nada, ya que la guerra le resultaba como en las películas, que tarde o temprano siempre iban a ganar los buenos. Cada rato suspendían las clases para llevarlos a la inauguración de carreteras, avenidas, prensas y parques deportivos. Rosales siempre llevaba limones para la SEP, ya que les tocaba esperar la llegada de Miguel Alemán, joven, sonriente, simpático y brillante. Nadie podía distinguirlo entre las cabecitas bien peinadas con linaza y glostora. Eso sí, a menudo se publicaban sus fotos. Jim siempre cargaba los recortes en su mochila de su padre, pero siempre le decían que no se parecía nada a él. Capítulo 3. Era extraño porque el papá de Jim tenía un puesto en el gobierno y esto lo hacía como un poco importante. También que Jim estudiaría en un colegio de extracto medio, ya que era algo similar a donde vivía su colonia, la colonia Roma. También tenía un amigo íntimo, un compañero de trabajo importante, compañero del padre, que era un compañero íntimo, que trabajaba en la banca de Miguel Alemán. Él movía mucho dinero, contratos, tenía puestos en Acapulco y muchas cosas que lo hacían llenar de millones y más millones.
Aún más indescifrable resultaba que Jim vivía con su madre. Ellos vivían en un departamento en un tercer piso cerca a la escuela. Allí hablaban mucho de su madre y de todo lo que pasaba en el entorno hacia ella, o sea, problemas, relación con un señor. Y al mismo tiempo como que la comparaban con la esposa del señor, que era una vieja muy fea y que pues obviamente la mamá de Jim era muy superior a ella. También Jim era una persona muy inteligente, un niño muy inteligente, ya que podía adivinar los murmullos y así poder saber lo que hablaban de él o de su madre. También pues Jim por parte de esas cosas, de todo lo que hablaban de su mamá y eso, pues se la pasaba peleando y a veces ya no quería hablar con nadie. Ya había conseguido un gran amigo, pues lo consideró así, ya que él no lo criticaba, o sea, él decía que Jim lo consideraba él como un amigo porque no era un juez para él. Ellos los viernes salían temprano y se iban al cine o a cualquier parte, a parques de diversiones, a circos, lo que fuera. Y pues esto hacía de que Jim olvidara todo lo que pasaba en torno a él. Y pues también como Jim se había vuelto muy sentimental cuando veía películas en el cine así que tenían algo relacionado con lo sentimental, pues salía llorando y se sentía mal y eso. Este capítulo nos cuenta que eran muchos hermanos y por eso no podía invitar a Jim. También decía que su madre se la pasaba arreglando la casa, cocinando, recogiendo lo que ellos dejaban botado, lavando la ropa, haciendo aseo, licuando y demás cosas. La madre de él juzgaba a los extranjeros y a los restos mexicanos. También aborrecía en especial a los capitalinos. También odiaba a la colonia romana porque empezaban a desertarla las buenas familias y en aquellos años la habitación árabes y judíos. También su madre la pasaba regañando a Héctor ya que él tenía 20 años y en vez de asistir a la Universidad Nacional en donde estaba inscrito se la pasaba en semanas en Litwick y en billares, cantinas, burdeles. También dice que su pasión era hablar con mujeres, la política, automóviles y mucho más. También se quejaba mucho de los militares, decía que ya ven cómo andaba el país de mal y que la presidencia civil iba muy mal. En cambio el papá de él en la fábrica de jabones pues casi nunca salía de allá y se la pasaba inventando más jabones para poder superar la gran crisis que pasaba con las industrias estadounidenses. ¿Y cómo lo anunciaba? Pues lo anunciaba por medio de radios y cosas así. También Monseñor Martínez, arzobispo de México, decretó un día la oración y pertenencia contra el avance del comunismo. No olvido aquella mañana, o sea, la frase dice, no olvido aquella mañana que en el recreo le mostraba a Jim uno de los pequeños grandes libros, novelas ilustradas, que en el extremo superior de la página tenía encinito. También gracias a las peleas, el papá de Jim le preguntaba y le decía que no se dejara despreciar por nadie. Y le preguntó que por qué había peleado y entonces dijo Jim que era porque lo había llamado indio a Rosales. Entonces él dijo que todos los mexicanos eran indios, queriéndolo o no. Buenas tardes, mi nombre es Juan Ascanio, del grado 10-3. El pleito convenció a Jim y a Carlitos de ser amigos, los llevó a eso. Un viernes, Jim invitó a Carlitos a merendar a la casa y él, apenado por no llevarlo a la de él, obviamente fueron. Subió al tercer piso y abrió la puerta. Traía llave, pues la mamá no le gustaba tener sirvienta. Él entrando pudo notar diferentes cosas en ese apartamento, cosas distintas. Nunca pensó que la madre de Jim fuera tan joven, elegante y sobre todo hermosa. No supo decirle qué sintió al verla.
ella los invitó a seguir al cuarto de Jim, mientras tanto ella les iba a hacer una merienda. Luego Jim le estaba enseñando la colección de juegos, de plumas anatómicas a Carlitos, cosas que él no podía llevar al colegio porque pues, no tenían permitido. Luego la madre de Jim les dijo que pasaran a merendar. Se subieron y se sentaron, él frente a ella mirándola y no sabía qué hacer, si comer lento, comer rápido, porque podía verse como hambriento o darle la dicha de saber que le quedó muy rico. Luego de haber merendado y haber hablado con Jim y platicado, se despidió de la madre de él, dándole 1000 gracias por la merienda. Pues ya eran las 8 de la noche y él tenía que ir a su casa. Le dijo que iba a hablar en la casa para que compraran un asador de esos. Jim le contestó que no podría porque en México no los vendían, pero le dijo que pronto iría a Estados Unidos y que ahí podría comprar uno para hacerlo a él. Muchas gracias, volvió a exclamar. Le dijo a Jim que se verían el lunes. A él le hubiera encantado permanecer allí muchísimo más tiempo, puesto la habían incluso llevarse la foto de Mariana en que estaba en la sala. Caminó por Zacateca para llegar a la casa. En sí había muy poca luz en la casa, en las calles. Al llegar a la casa, la mamá de Carlitos le pregunta que por qué demoró tanto, que ya era demasiado tarde, que ya eran las 8:30 y que él no tenía permiso de estar tan tarde. Le preguntó qué pensarían los papás, que quiénes serían esos padres. La madre pensó que lo habían matado, lo había secuestrado el hombre del costal. Dice, sí, Jim le cuenta que el padre de él era muy importante, que trabajaba en el gobierno. La señora luego solo le dijo que él conocía a la esposa, es íntima amiga de la tía Elena. No tenía hijos, es una tragedia en medio de tanto poder y tanta riqueza. Me está asomando el pelo, Carlitos. Quién sabe con qué fines, pero me está asomando el pelo. Voy a pedirle a tu profesor que desenrede tanto misterio. Y Carlitos ahí es donde le dice que no, que por favor no hiciera eso, se lo suplicó prácticamente, que no le dijera nada a Mondragón. Él muy triste volvió a ser niño, pues volvió a jugar con sus carritos de juguete en la plaza de Ajusco. Llevaba recién nacido a tomar el sol, en donde lo llevan recién nacido a tomar el sol, en donde aprendió a caminar, donde dio sus primeras enseñanzas. Él ahí cuenta que entre el parque cerca de la casa había la señora P Madero, que le parecía imposible ver de lejos una persona de quien hablaba del libro de historia, por protagonista de cosas ocurridas 40 años atrás, la viejecita frágil, dignísima, siempre de luto por su marido, asesinado. Él jugaba en la plaza de Ajusco y en parte mientras lo hacía razonaba. ¿Cómo puedes haberte enamorado de Mariana si solo lo has visto una vez y por su edad podría ser tu madre? Es lo que él decía. Es idiota y ridículo porque no hay ninguna posibilidad de que te corresponda. Por otra parte, la más fuerte no escuchaba razones, solo él repetía o repetía su nombre a como lo fuera pronunciada. El lunes resultó peor, Jim dijo. Carlitos se encontraba hablando con Jim. Jim le dijo a Carlitos que le había agradado mucho a la mamá, que le había caído muy bien, que le gustaba que sean amigos. Entonces se dio cuenta que poco a poco, de forma impresionante, durante semanas y semanas que fue buscando a la mamá de Jim, más le iba gustando. Trataba de camuflar su interés, pero no podía. Al mismo tiempo quería sacar información sobre Mariana, la madre de Jim. Nunca le dijo nada a Jim, hasta que un día, el día nublado de los que le encantan a él y no le gusta a nadie, sentía que era imposible resistir más. Estaba en clase de lengua nacional, como le llamaban al español. Mondragón nos enseñaba el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo hubiera, hubiese amado, hubieras o hubieses amado, y así como otros ejemplos. Salí en secreto de la escuela, toqué el timbre del departamento 4, 1, 2, 3 veces.
Al fin me abrió Mariana, fresca, hermosísima, sin maquillaje, llevaba un kimono de seda, tenía en la mano un rastrillo como el de mi padre, pero en miniatura. Cuando llegué se estaba afeitando las axilas, las piernas. Por supuesto se asombró al verme. Carlos, ¿qué haces aquí? ¿Le ha pasado algo a Jim? No, señora, Jim está muy bien, no ha pasado nada. Esa fue la conversación que ellos tuvieron luego de él salir de escaparse del colegio para ir a buscarla. Se sentaron en el sofá. Mariana al cruzar las piernas, por un segundo el kimono se entreabrió lentamente. Las rodillas, los muslos, los senos, el vientre plano, el misterioso sexo escondido. No pasa nada, repetí, es que no sé cómo decirle. Señora, me da tanta pena. ¿Qué va a pensar usted de mí? Carlos, de verdad no te entiendo, me parece muy extraño verte así. Y a estas horas deberías estar en plena clase. ¿No es cierto? Él le da una afirmación, sí, claro. Pues es que yo puedo, me escapé, me salí sin permiso. Si me cachaban, me expulsaban. Nadie sabe que estoy con usted. Por favor, no le vaya a decir nada a nadie y menos a Jim, se lo suplicó. ¿Quiere chocomil? Le ofreció una cocolada, un poco de agua mineral. Ten confianza en mí, dime en forma puedo ayudarte. No puedes ayudarme, señora. ¿Por qué no, Carlitos? Por lo que vengo a decirle, ya de una vez, señora, se lo voy a decir. Y es ahí en donde le cuenta que está enamorado. Ahí es en donde le cuenta que él está enamorado de ella. Que se quedó mirando tristísima. Me tomó la mano. Nunca voy a olvidar que tomó mi mano, dijo. Mariana, luego de que él le dijera eso, él le dijo que tranquilo, que eso sea parte de la etapa del enamoramiento y que no se convirtiera en un problema para ti, en un drama capaz de hacer daño toda la vida. Sintió ganas de llorar Carlitos. Me contuve y dije, tiene razón, señora, me doy cuenta de todo, le agradezco mucho que se porte así. Discúlpeme, de todos modos tenía que decírselo. Me iba a morir si no se lo decía. No tengo nada que perdonarte, le dijo la señora a Carlos. Me gusta que seas honesto y que enfrentes tus cosas. Por favor, no le cuente a Jim, no le diré. Pierda cuidado. Solté mi mano de la suya. Capítulo 8. La madre le dice a Héctor que ella nunca pensó que Héctor fuera así, que se parecía a un monstruo. Que no se quedara callado, que le dijera lo que estaba pasando. La madre le dice que le diga la verdad, que si fue Héctor quien lo había mal influenciado para que le hiciera eso. Que no se quedara callado como una mujerzuela, que le dijera. Carlitos le dijo a la mamá que ni que hubiera hecho algo tan malo como para que ella lo estuviera regañando de esa manera. Y entonces ella donde le dice que en cuanto se le baje la fiebre vas a confesarte a comulgar para que Dios nuestro Señor perdone su pecado. Ella recuerda y dice que tal vez eso pasó por la vez que cuando niño lo dejó caer, que tal vez fue ese golpe en el parque de Ajusco. Todos somos hipócritas, no podemos vernos ni juzgarnos, como nos vemos y juzgamos a los demás. Recuerdo una vez cuando fue a la peluquería que al tomar turno aprovechó el momento en que gente estaba delante de él y que estaban ocupados para ir a ver unas fotos en el Congo en el cual aparecían señoras desnudas. Las piernas, los senos, la boca, la cintura, las caderas, el misterioso sexo escondido. El peluquero que pelucaba todos los días, que afeitaba todos los días al padre y que le cortaba el pelo desde que cumplía años, dijo que eso no era cosa para menores, que era cosa para adultos, que le iba a acusar con el papá. De modo pensé y le dijo, fue lo que le dijo al peluquero, que si eres niño no tienes derecho de enamorarte, que si eres niño no tienes derecho de sentir, fue lo que él le dijo al médico. En cine una vez recordó y habló sobre Antonia. Él decía que era muy linda, que era muy buena con él, pero sin embargo era mala persona porque ella ahorcaba las gallinas. A él le angustiaba y le daba cosa verlas agonizar. Y ahí fue donde él dice que es mejor comprarlas muertas, desplumadas. Por esa costumbre apenas se iniciaba, Antonia se fue porque Héctor no la dejaba en paz.
Carlitos no volvió a ir a la escuela, comenzó a ir a la iglesia, hacían rosario los domingos, oían la misa, él hizo la primera comunión y gracias a los primeros viernes seguía acumulando indulgencias. Mi madre se quedó en una banca rezando por mi alma en peligro de eterna condenación. Se hincó ante el concesionario y comenzó a hablarle al padre Ferran. Capítulo 9. El capítulo empezó cuando Carlitos estaba en el psiquiatra. Él lo empezó a interrogar y iba anotando todo lo que Carlitos le estaba diciendo en hojas amarillas rayadas. Carlitos sintió que como que no hubo mucha conexión con el psiquiatra. Lo hicieron dibujar a cada miembro de la familia, a pintar árboles y a pintar casas. Le preguntaron cuáles eran sus mayores placeres. Él dijo que uno de sus mayores placeres era subirse a los árboles, escalar fachadas de casas antiguas, la nieve de limón, los días de lluvia. Le gustan también las películas de aventura y quedarse despierto en la cama. Le preguntaron también qué era lo que más odiaba. Él dijo que odiaba mucho la crueldad de la gente con los animales, la violencia, los gritos, la aritmética, encontrar dientes de ajos en el arroz o en los guisados. La muchacha que le hizo las últimas preguntas habló con el doctor delante de Carlos. Ella le dijo que él tenía una inteligencia muy por debajo de los demás, a la cual el doctor la contradijo diciendo que él era muy listo y era extraordinariamente precoz. A Carlitos le dio impotencia y le dio ganas de gritarles que dejaran de ser imbéciles y que se pusieran de acuerdo y que no les estuviera poniendo etiquetas a eso, porque ya que él solo se había enamorado. Su padre lo esperaba en la antesala, emocionado porque había probado un curso nocturno que había hecho a sus 48 años de inglés. El único que apoyaba a Carlitos y lo defendía era Héctor, ya que le decía que se había enamorado de una mujer muy buena y eso. Su madre se obstinó al ver que su padre malgastaba el dinero en cosas innecesarias y no le pagaba un buen colegio a su hijo, ya que decía que una familia como ellos no debía estar en un colegio en el que se graduara cualquiera. Habla de que su mamá, también habla de que su mamá siempre se la pasaba contando esta historia del padre de Carlitos y que también se la pasaba renegando donde vivían, o sea, en México, que era un país muy malo y todas esas cosas. Y que algún día esperaría hasta que algún día sucediera la lluvia de fuego. También nos habla de que la mamá de Carlitos ya se había olvidado de Héctor. Héctor, quien era una persona muy maldadosa, muy mala, fue uno de los que participó en que el se encargara de la expulsión del rector Suribán, y también decían que era un militar del ejército de la derecha, y así muchas cosas más decían de él, que se la pasaba haciendo cosas malas, que también se la pasaba imprimiendo revistas pornográficas, robando y de todas vainas. A principios de año hubieron líos cuando Isabel se hizo novia de Esteban, que en los 30 había sido famoso como actor infantil, pero al pasar de los años perdió su vocecita y perdió su cara de inocencia. Ya no le dieron tantos papeles en el cine ni en el teatro. Esteban se ganaba la vida leyendo chistes, bebía como loco y estaba empeñado en casarse con Isabel. Isabel era aficionada, fanática, y a Esteban le parecía eso maravilloso porque Isabel lo conoció en su época de oro. Una noche, llegando del curso de inglés, el padre encontró a Esteban con Isabel metiéndole la mano por debajo de la falda. Lo sacó a golpes y a patadas a la calle. Lo derribó y lo siguió pateando hasta que Esteban pudo levantarse y huyó como un perro. Isabel le dejó de hablar a Héctor y estos no se volvieron a ver.
Isabel y Esteban ya no se volvieron a encontrar y poco después Esteban al ver que estaba fracasando, que ya vivía de la miseria y del alcoholismo, se ahorcó en un hotel. Carlitos lo declararon como perverso porque dormía en camas gemelas con Estelita, su hermana menor. Pero su madre lo juzgó porque decía que la niña corría peligro al dormir con él. A la niña la cambiaron de pieza para la pieza de las hermanas mayores, de Isabel y de Rosa María, las cuales no les gustó. Héctor le pidió a Carlitos que compartieran de habitación, pero los padres se negaron. Y Héctor dormía bajo el candado en el sótano y solo le daban cobijas y un colchón viejo, ya que por todo lo que había hecho no lo querían dejar dormir con Carlitos. Su antigua recámara la utilizaba su padre para guardar contabilidad secreta de la fábrica. Carlitos una vez sin querer escuchó una conversación de sus padres diciendo que todo lo que le había pasado a él se le había arruinado la vida y que le iba a arruinar su futuro y que qué mala suerte de ellos al ver todo lo que le ocurrió a su hijo. Y que tal vez Carlitos en ese momento se sienta disgustado con sus padres o piense que es algo injusto, pero que al tiempo él ya se va a ir dando cuenta que era lo mejor para él. Carlitos en ese momento sintió que ni los padres, ni los hermanos, ni el maestro Mondragón, ni el padre Ferrán, ni los del psiquiatra se daban cuenta de nada y lo único que hacían era juzgarlo. Él entró a una nueva escuela, no conocía a nadie y una vez se sintió como un intruso extranjero. Él en clases no paraba de pensar en Mariana y los padres creyeron que con el castigo, con la ida a la iglesia a hacer confesión, a las pruebas psicólogas que le hicieron, creyeron que él ya se había curado de eso y que ya había olvidado a Mariana, cuando no fue así. Él no volvió a ver a Jim ni volvió a saber más nada de él y tampoco se atrevía a acercarse a su casa ni a la antigua escuela, ya que le daba vergüenza y se sentía apenado de que Jim supiera de que él gustaba de la mamá, o sea de Mariana. Capítulo 12. Hubo un gran temblor en octubre, apareció una cometa en noviembre. Se dijo que se anunciaba la guerra atómica, el fin del mundo o cuando menos una revolución en México. El padre de Carlitos ya había vendido la fábrica de jabones y lo habían acabado de nombrar gerente en la empresa norteamericana que fue la que absorbió la marca de jabones, la marca de jabones de él. Carlitos se encontró con Rosales, quien al verlo lo que hizo fue correr. Carlitos le decía que no tuviera pena, que le parecía muy bien que estuviera trabajando y que le ayudara a su madre y que esperara para él brindarle un helado. Rosales se detuvo y le dijo que mejor le brindara una torta, ya que tenía mucha hambre y no había desayunado. Carlitos le preguntó qué dijeron de él cuando él ya no regresó más a clases. Y Rosales se quedó callado y lo que hizo fue empezar a hacer preguntas y le estaba ignorando la pregunta que Carlitos le había hecho. Carlitos le dijo que le dijera la verdad, que porque se quedaba callado, que le dijera qué había pasado. Entonces Rosales le dijo que en el salón ya se había sabido todo. Entonces Carlitos le dijo que cómo así que todo. Entonces él le dijo que ya se había sabido todo lo que había pasado con la mamá de Jim, porque Jim se encargó de contarle a todo el salón que Carlitos se le confesó a la mamá y que él lo odiaba. También se dijo porque una persona lo vio un día en la iglesia confesándose y lo que hacían era reírse porque también se enteraron que lo mandaron a donde un loquero, entre comillas. Rosales le dijo que la mamá de Jim había muerto y Carlitos no supo dónde quedó y le empezó a hacerle muchas preguntas, preguntándole que cómo había muerto, que qué había pasado. Y fue que Rosales le dijo que lo que pasaba
Al él preguntarle eso, Rosales le dijo que Jim se había ido a vivir con su verdadero padre, ya que el político no era el verdadero padre de Jim. Que un día se encontraba Mariana peleando con su esposo, el político, que diciéndole que él lo que hacía era derrochar la plata que el gobierno le robaba a los pobres. Y Mariana, al alzarle la voz, el político pues le dio mucha rabia que le alzara la voz y le hablara feo delante de los amigos y delante del público y todo. Y lo que hizo fue gritarla y le habló más fuerte, le cosas groseras, insultándola y pues hablándole muy feo. Ella al llegar a la casa se suicidó. No se sabe si fue que se abrió las venas con una hojilla de rasurar, se pegó un tiro o hizo todo esto junto. Lo peor fue que Jim fue el que la encontró muerta, la encontró toda bañada en sangre y lo que hizo fue correr hacia donde estaba el maestro Mondragón a contarle para que la ayudara porque era el único al que Jim tenía. Carlitos quería saber más que qué había pasado y fue al edificio donde vivía Mariana. Fue y tocó apartamento por apartamento. Pero la gente lo que le decía es que ellos nunca habían escuchado ningún Jim ni ninguna Mariana, que sí estaba loco. Carlitos pues se dio por vencido y se puso muy triste y lo que hizo fue pensar y llegó a la conclusión de que Mariana siempre iba a ser su primer amor y que nunca la iba a olvidar. Ya.